de la actividad apostólica y de la presencia en la Iglesia y en el mundo. Para ello hemos invitado a dos profesores, a don Salvador Pieninó, a quien ahora os presentaré, y a la profesora Núria Calduch. Ambos fundamentalmente lo hemos invitado porque han estado como expertos en el sínodo y en toda su preparación, como teólogos expertos en el tema. Él dará dos conferencias, una esta tarde, centrada en ver cómo la palabra de Dios, es decir, qué valor de la palabra de Dios, qué sentido tiene para la vida cristiana, y mañana cómo hacer que sea el alma de la liturgia, o como pistas para hacer que sea el alma de la liturgia. Y la profesora Núria Calduch nos hablará sobre la lección divina y su práctica, que como sabéis es una de las concreciones que propone el proyecto pastoral de este año, las prioridades. Para mí es una alegría presentar y un honor al padre Salvador Pieninó, de la diócesis de Barcelona, que es catedrático de Teología Fundamental y de Eclesiología en la Facultad de Teología de Cataluña, en Barcelona, y desde el año 1992 profesor de Teología Fundamental en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Hombre vinculado a las instituciones universitarias catalanas, es presidente de la Fundación Universitaria Blanquerna de la Diócesis de Barcelona y secretario del patronato de la Universidad Ramon Llull, a partir de su fundación en el año 1989, y cofundador de la Jornada de Profesores de Teología Fundamental y Eclesiología de España y Portugal. Desde el año 1995 hasta el 2000 fue miembro de la Comisión Pontificia Teológico-Histórica del Gran Jubileo y del Comité Científico para el Congreso sobre el Concilio Ecuménico Vaticano II del año 2000. Ha sido, como he dicho antes, experto teológico nombrado por el Papa para el sínodo del que hoy nos va a hablar. No es solo un hombre del mundo de la ciencia, con muchas publicaciones, y lo digo porque aquí estamos fundamentalmente personas de las asociaciones y movimientos. Él ha sido cofundador y conciliario general del Movimiento de Universitarios y Estudiantes Cristianos de Cataluña y Baleares, del MUEC, afiliado a la JEC y MIEC Internacional, desde el año 1974 al 1988, y continúa trabajando con los movimientos. Publicaciones tiene muchísimas, tiene más de 20 libros, bastante más de 100 artículos especializados, todos en el ámbito fundamentalmente de la eclesiología y de la teología fundamental. Quizá destacar alguna obra porque están en castellano y podréis gozar leyéndola. Una es La palabra de Dios en los libros sapienciales, que es su tesis doctoral editada en Barcelona. Y los dos manuales más significativos suyos, que lo han hecho, es decir, es algo que en este mundo de los libros católicos no se explica. Uno es el de Teología Fundamental, Da razón de la esperanza, que en un libro religioso va por la 7ª edición, cuando no se suele vender ni la primera nunca. Y, por supuesto, y traducido al italiano, donde va por la 4ª edición en italiano. Y otro manual sobre la eclesiología, la sacramentalidad de la comunidad cristiana, editado en Salamanca en el 2009, que es reciente, y ya va por la 2ª edición, traducido también al italiano. Tiene otro libro sobre la revelación, un comentario a Dei Verbum, y algo que yo creo que a nosotros, a los que estamos menos especializados en este tema, nos puede ayudar mucho, que es una introducción a la eclesiología, que va por la 7ª edición en la editorial Estella, de la que ya hay traducción italiana, portuguesa, polaca, y no sé si me he dejado alguna atrás. Ha colaborado en muchos diccionarios, y desde luego los artículos más sólidos que yo he leído hasta ahora sobre esta exhortación los ha escrito él, lo ha escrito y lo ha publicado en Fase, en Seminario, en la Revista Española de Biblia, y ahora saldrá en un gran comentario que está haciendo la Pontificia Universidad Gregoriana. Es la razón obvia por la que se le ha invitado. Pero hay algo que a mí me parece que más, y es que está siendo el maestro
de los teólogos nuestros en Roma. Una cosa que yo te agradezco, Salvador, por tu preocupación, el cuidado, no solo porque es el director de la tesis de uno que se acaba de doctorar, de Rafael Vázquez Jiménez, una tesis brillantísima, sino de los dos próximos doctores, y porque incluso aquellos que no son alumnos tuyos, me consta de tu preocupación, de tu cercanía, de tu apoyo, y eso cuando se está en Roma siendo el cura 25.202, sin nombre propio, es muy de agradecer. Muchas gracias, Salvador, por aceptar la invitación, y gracias a todas las asociaciones y movimientos por vuestra respuesta y por haberlo acogido como parte de vuestro programa formativo del año. Intentaré ponerme de pie a ver si os veo y si se oye. El problema es este, ¿no? Porque quedamos muy lejos, ¿no? A ver, si no se oye me sentaré, porque esto no da. Pero me sabe mal porque ustedes que están allí debajo es siempre un poco pesado. Bien, buenas tardes, buenas noches. Estoy muy agradecido de la invitación de Gabriel y de estos amigos malagueños de tantos años en Roma y de otros trabajos. Mi interés sería hoy y mañana intentar presentar, como también pone el plan pastoral de la diócesis que el obispo me ha entregado y pone como tercera prioridad, precisamente esta cuestión de la palabra de Dios. Y comenzar a plantear la cuestión. ¿Por qué damos importancia los católicos a la palabra de Dios? Porque uno dirá, si conoce un poco la historia, uy, son los protestantes los que saben la palabra de Dios. Si conocemos a algún protestante bueno, se sabe de memoria el Evangelio y nosotros normalmente no lo sabemos. Sabemos que hay una larga tradición que desgraciadamente hizo que el mundo católico no leyésemos tanto la Biblia, no la conocemos ni de memoria, por toda una historia que sería muy larga de explicar y que ahora no es la verdad, pero es verdad que la tradición católica le ha costado porque tenía miedo de interpretar mal la palabra de Dios, los evangelios, la Biblia. Y fue el Concilio Vaticano II, el año próximo hará 50 años, estamos ya 50 años de su celebración, que con aquello que Juan 23 tan encantadoramente decía, nos hemos de poner al día, ayornamiento, nos hemos de poner al día. Y una de poner al día es ver algo que no es protestante, leer la palabra de Dios, es cristiano. Y durante siglos los cristianos todos habían leído la palabra de Dios. Y por ciertas dificultades, porque no se interpretaba bien, los católicos quedamos un poco al margen, solamente dando importancia a los sacramentos. El Vaticano II hace diversos documentos, 16 documentos, pero hay 4 más importantes que se llaman constituciones y hay 2 aún más importantes de estos 4, porque se llaman constituciones dogmáticas. ¿Se oye? ¿Oyen ustedes allí abajo? Quiero decir, mal. Pues habré de sentarme, pero me sabe mal porque pues me siento. Si no lo oyen bien, lo sentamos. Porque es prioritario oírlo, ¿no? Aunque, como soy hijo de maestro, estoy acostumbrado a que no solamente se hable como el micro. Mis padres y mis abuelos y mis hermanos son maestros, saben, siempre mi padre me decía, lo importante es el gesto, no solamente la palabra. Bueno, pero ya nos entendemos. Bien, hay un documento de los 4 más importantes que se llama Constitución Dogmática, que es el dedicado a la Iglesia, y otro dedicado a la palabra de Dios. Y en este documento de la palabra de Dios hay un redescubrimiento del valor que tiene para los cristianos y para los católicos, porque claro, el Concilio Vaticano II era un concilio para los católicos, de reencontrar este sentido. Y es a partir de hace 50 años que empiezan estos cursos que seguro que en parroquias, en los centros de Biblia, de conocimiento más, de movimientos que leen mucho la Biblia. O sea, hay un crecimiento muy importante en general de conocimientos de la Biblia. Pero hay también la constatación que cuesta, que aún no todos los católicos leemos suficientemente la Biblia. Y por esto el concilio también creó otra cosa para poder ayudar
actualizarse constantemente. Sabéis que el Concilio Vaticano II, en la Constitución, cuando habla de la Iglesia, dijo: no podemos hacer concilios cada año, cada 2 años, cada 5 años, no se pueden hacer. Entonces creó el Papa Pablo VI lo que se llama el Sínodo de los Obispos, que se reúnen cada 3-4 años sobre un tema. Él convoca unos representantes del episcopado de cada estado, de cada nación, y miran los temas que les parecen a ellos, a los obispos, más importantes. Y en esa consulta para el sínodo del 2008 salió como tema más importante, que se daban cuenta los obispos de todo el mundo, que era el tema de la palabra de Dios, de cómo ayudar más en nuestras parroquias, en nuestros movimientos, en nuestra vida espiritual, a leer la palabra de Dios. Y por eso el sínodo del 82 es todo un mes precioso, ¿eh? Yo tuve la experiencia, 253 obispos reunidos, 43 expertos. Yo era de los expertos que ayudábamos a nuestros obispos a redactar temas, a hacer resúmenes. Había unos cuantos observadores, había también 50 laicos y laicas observadores, y también de otras religiones, reunidos con el Papa. Además, con un Papa como el actual, que sabéis que era profesor de este tema. Él fue muchos años profesor en Múnich, en Regensburg, precisamente de la palabra de Dios, de la teología fundamental. Por tanto, no solamente como Papa le tocaba, sino se veía cuando hablaba que era su tema, estaba atentísimo, porque era tema que él ha trabajado, ha escuchado, ha escrito. Por tanto, en ese sentido era un privilegio ver que él estaba muy al caso, no solamente por su función como Papa para cualquier tema eclesial, sino porque particularmente el tema de la lectura de la palabra de Dios es un tema central y él lo conoce. Y en ese sentido, por tanto, el sínodo es un lugar que confluyen vuestro obispo, los obispos españoles, pues hicieron también los centros de estudios, todos enviaron propuestas a Roma y a los obispos, en este caso españoles, que había representantes, para que pudiesen intervenir y escuchar un poco lo que pasa en nuestras diócesis para tenerlo presente. Por ejemplo, comenzamos el sínodo con una panorámica mundial de la lectura de la Biblia que se hace en Europa, que se hace en Latinoamérica, que se hace en África, en Asia, un poco para tener esta cuestión. Y allí vimos las grandes dificultades y los grandes desafíos de este mes intenso, encerrados todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, trabajando en grupos, trabajando en plenaria, con el Papa siempre presente en las plenarias, y allí se trabaja para terminar con unas propuestas finales, que además se votan por 2/3 partes. Si no hay 2/3 partes, no son válidas los procesos. En ese sentido, una democracia muy bien estructurada. Entonces había también pues intentar que se diesen unas propuestas, y estas propuestas son las que se dan al Papa, y el Papa después redacta con la ayuda de todo un grupo de teólogos y obispos el documento que es el que hoy hemos de presentar, que sabéis, como siempre se pone con una palabra latina, verbum domini, la palabra del Señor, que es, al cabo de unos 2 años salió este documento, que es un poco largo, es la única crítica que se puede hacer, pero esto es menor, somos ya mayores para leer cosas largas, ¿no? Aparte de que es un libro que se puede leer por trozos y no pasa nada, no se pierde. Por ejemplo, cuando uno es monitor de liturgia, que tome la parte de liturgia y otro día ya leerá lo otro. O cuando uno se dedica a los cantos o se dedica a la lección divina, es un trozo que se puede leer solo. Lo digo para no desanimar, es decir, porque el principio es verdad que es un documento teológico un poco alto, no difícil, pero un poco superior, la primera parte. Era precioso, además, en este encuentro, solamente para subrayar, claro, hubo un encuentro precioso con los ortodoxos, porque también se invitan a los no católicos. Y entonces en la Sistina, en la Capilla Sistina, que no había turismo, cosa importante porque siempre hay tanto turismo que casi ni se puede ver, ¿no? Se hizo un encuentro de la sesión en la que habló el Papa y el Patriarca Ecuménico de Constantinopla, que es el jefe, podríamos decir, de la Iglesia Ortodoxa no católica, explicando él
lo que hacen los ortodoxos para leer la Biblia. Es decir, que hubo evidentemente todos esos aspectos que serían muy interesantes y que fue una vivencia extraordinaria para poder compartir. Aquí también hubo intervenciones importantes de nuestros obispos, etc. Bien. Pero entremos ya más directamente en la Verbum Domini, es decir, el documento final que tenemos actualmente y que nos está un poco el precipitado, podríamos decir, de lo que se trabajó. O sea, un poco es un intento de que nuestra Iglesia, aunque sea tan grande, pueda tener lugares en que se escuche la voz de las realidades concretas. Doy un ejemplo. Esta mañana explicaba, el primer día, cada continente explicó, pero el más espectacular de todos fue los latinoamericanos, como siempre pasa, con su gracejo, pero además con su realidad. Se levantó el obispo que hablaba en nombre de los latinoamericanos, que era un peruano, y dijo: nosotros, la Iglesia latinoamericana, hasta hace 10 años, éramos el 48% del catolicismo. Silencio. Desde hace unos 10 años, progresivamente, hemos perdido este 48%. Somos el 44%. Pero no como ha pasado en otros países, que ha sido porque la gente ha dejado la fe. No. Este 4% se han ido a las sectas fundamentalistas. Silencio. Y entonces explicó, y ya les explicaré, entonces lo hacía con el gracejo latinoamericano, que a mí no me sale, pero ya lo entenderán. Dice: sí, me viene una señora padrecito. Claro, usted explica que los 7 días son simbólicos. Es una manera de explicar la creación, que es una manera para explicar cómo Dios creó. Y yo me quiero ir a aquella iglesia que me dice: no, los 7 días son 7 días. No es ningún símbolo. Y claro, el Papa, aunque me gusta mucho, pero dice que es simbólico de los 7 días. Yo, como la Biblia dice 7 días, me voy con los de los 7 días. Silencio. Silencio, porque... Y al final volvió a hablar y dijo: a pesar de todo, después del sínodo no hemos acabado de solucionar esa cuestión. Porque entonces se levantó el cardenal de Boston, no le tocaba, pero un cardenal siempre puede hablar, aunque sea 3 minutos, porque ahí está todo muy regulado, ¿eh? Y digo: perdón, es que es una cosa muy importante. He de decir que esto no solamente pasa en Latinoamérica con gente sencilla. Y he de decir que en Norteamérica hay gente hasta de grandes estudios de física, de biología, casi de Nobel, que también creen en la lectura fundamentalista de la Biblia. Realmente sí. Bueno, lo explico como pequeña anécdota, pero ya pueden entender ustedes que en ese contexto comenzó el sínodo. Tanto, y eso también nos interesa a nosotros, gracias a Dios aquí en España no tenemos tanto el tema fundamentalista, ¿eh? Es verdad. Pero sí que hay un desafío muy serio de lectura seria de la palabra de Dios. Y entremos ya más concretamente en el documento. El documento tiene 3 grandes partes, fáciles de escribir, que lo hacen a partir del prólogo del Evangelio de San Juan. ¿Ya me pueden oír? Ahí detrás, ¿sí? Si hay algún problema, hagan como quien hacen así, ¿eh? Sí, por favor. El prólogo de Juan. La primera parte es Verbum Dei, la palabra de Dios, ¿eh? Una primera parte, que es la parte más teológica, y que a los que estudiáis Instituto de Teología, Ciencias Superiores, os aconsejo que lo leáis con profundidad, y a los otros que no, pero también merece la pena. Es la parte un poco más, no difícil, pero un poco más superior. Diré algunas cosas, porque creo que allí hay algunas cosas. Tanto, primera parte, ¿qué es la palabra de Dios? El título es Verbum Dei, la palabra de Dios. Segunda parte, y esta ya nos toca más, Verbum in Ecclesia, la palabra en la iglesia. ¿Cómo se ha de interpretar? Sobre todo en la liturgia, por ejemplo. Y hay un vademecum muy interesante, del cual hablaremos mañana, si Dios quiere, un vademecum concreto de cómo en nuestras celebraciones parroquiales, en nuestras comunidades, deberíamos tener en cuenta el tema de la palabra de Dios. Y un tercer capítulo final, Verbum Mundo, la palabra de Dios en el mundo.
cómo la palabra también ayuda a los pobres, cómo ayuda a los problemas del compromiso, cómo ayuda a los problemas de ecología. O sea, un poco cómo la palabra no se queda cerrada en las iglesias, sino que tiene una presencia en el mundo. Por lo tanto, esos tres grandes bloques. Yo diría algunos puntos, y al menos os daría un poco de ganas de poder leer el texto, que aunque es un poco largo, tened paciencia, porque se puede leer, ya digo, sobre todo la segunda y la tercera parte. Entiendo que la primera, que es excelente, pero allí se nota nuestro Papa. Nuestro Papa es un profesor alemán, muy claro. No siempre los alemanes son claros, seamos claros, muy claro, pero muy reflexivo. Han visto que siempre sus intervenciones son muy finas, porque también, claro, conviene tener ideas claras. Si no hay ideas claras, después al final la práctica, y en este sentido el Papa tiene muy claro que en nuestra Iglesia en el momento actual convienen también ideas claras, además de prácticas claras, porque si no hay ideas claras. Bien, pues esta primera parte subraya los elementos que deberíamos tener. ¿Y cuáles son estos elementos que a mi parecer nos pueden ayudar hoy aquí en esa grande asamblea, que es una gozada ver toda la gente que estáis? Esto para un conferenciante no es cosa cualquiera, Javier, Gabriel, has de estar contento. ¿Qué es lo siguiente? Primero de todo, atención. Cuando decimos palabra de Dios, siempre pensamos en la Biblia. Mucha gente, cuando me nombraron Papa, este honor, un privilegio de poder ser experto, bueno, ya podrás estar en el sínodo de la Biblia. Digo, no. Primariamente no es el sínodo de la Biblia, es el sínodo de la palabra de Dios. Hombre, ¿qué quedamos? Porque la palabra de Dios, por excelencia, es Jesucristo. El sínodo dice en el número 7, un texto precioso que conviene tener presente. No citaré muchas cosas, pero lo podéis apuntar. Dice que el cristianismo no es una religión del libro. Aunque tenemos un libro muy importante, el cristianismo no es una religión del libro, sino de una persona, que es Jesucristo, que nos ha dejado un libro, obviamente. Lo digo por esto porque es un tema también actualmente en el diálogo interreligioso, cuando nos encontramos con los musulmanes, sobre todo más con los musulmanes, pero también con los judíos. A veces se hacen oraciones conjuntas, decir, bueno, aquí nos pondremos las tres religiones del libro. Yo me niego absolutamente. Los cristianos no somos, aunque tengamos un libro excelente como la palabra, una religión del libro. Así como un musulmán tiene el Corán, o como un judío tiene la Torá del Antiguo Testamento. Es diferente. ¿Por qué? Porque el cristianismo creemos que el centro es una persona. Es una persona, que el mediador. Todos creemos en un mediador. Mahoma era un mediador, Moisés era un mediador de los judíos, Jesucristo era un mediador. Pero Jesucristo es más que un mediador, más que un profeta como Mahoma o como Moisés. Es además la plenitud, nos dice el concilio. Es decir, Él es el Hijo de Dios encarnado, es el mediador que es centro de la revelación. Nunca un musulmán dirá, lo correcto, que Mahoma es el centro de la revelación, no. Nunca un judío dirá que Moisés es el centro de la revelación. En cambio, un cristiano sí que diremos que el centro de nuestra fe es Jesucristo, que nos lleva a Dios. Evidentemente no que nos quedamos. Tanto aquí hay un tema que se ha de decir, cuidado, Pues decir, cristianismo es un ismo. No. Es una persona. Este es un soleado importantísimo. Ya lo sabemos, estoy repitiendo cosas que seguro conocéis, pero que el sínodo quiso subrayar, y por eso dice que se ha de hablar de una manera analógica, es decir, de la palabra de Dios. Hay diversas maneras de considerar la palabra de Dios, y que por excelencia el analogado principal, que se dice técnicamente, es Jesucristo la palabra. Sabéis que 3 veces San Juan, o mejor, la literatura juanea, dice que Jesús es la palabra de Dios. Es a partir de Él
que todas las palabras del Antiguo, del Nuevo Testamento tienen sentido. Y esto lo digo porque después, como nos interesa para el plan pastoral que tenéis y para el trabajo, atención, toda lectura de la Biblia cristiana, uno puede leer en la biblioteca la Biblia como lee el Corán o como lee el Masutipá o cualquier, pero si lo lee como creyente, en un grupo de revisión de vida, en un grupo de lectura creyente, en un grupo de lección divina, en una revisión de Cáritas, en un consejo pastoral, evidentemente en una celebración litúrgica, la lectura creyente lleva a Jesucristo. El Antiguo Testamento nos anuncia a Jesucristo. El Nuevo Testamento nos refiere a Jesucristo. Y por esto Jesucristo es la palabra. ¿Y sabéis qué dice? Que es el segundo punto del texto, un poco sorprendente, y que es una formulación muy del Papa actual nuestro, que nadie decía hasta ahora. Implícitamente sí, pero explícitamente no. La cristología de la palabra. 11, 12 y 13. Cristología de la palabra quiere decir que el punto de referencia no es la Biblia, sino Jesucristo. Esto quiere decir. El primer punto es Jesucristo. La cristología, digo, cuando leéis, por eso entiendo que hasta un cura esta mañana lo decía, hombre, pero es un poco complicado. Sí, porque uno la primera vez que lee cristología de la palabra, ¿pero qué es esto? Quiere decir eso, que la palabra tiene por punto de referencia Jesucristo. Y por tanto toda esa dimensión de persona, o sea, Él es la palabra que se ha hecho carne. Esto quiere decir, es la palabra de Dios. Y por tanto esa dimensión profunda del centro. Pero que hay también un tema muy bonito en el número 12 de la Verbum Domini, que también es un poco difícil, pero ya veréis, intentaré explicarlo fácilmente. Cuando el Papa recuerda, fijaos que muchos padres de la Iglesia antiguos y teólogos, ¿sabéis cómo decían a Jesús? El verbo, la palabra abreviada. ¿Ah? La palabra abreviada. Qué interesante. San Agustín, cuando estaba allí en Cartago y había tanta gente que no creía nada, no sabía leer la Biblia, porque no sabían leer, decía, no os preocupéis. Si sabéis quién es Jesucristo, ya tenéis en vuestro corazón la palabra de Dios abreviada. Esto es muy interesante para la catequesis, los que se dediquéis a catequesis, es decir, primero de todo, la palabra abreviada, quiere decir, primero Jesucristo. Y esto ya es el máximo, no primero saber muchas cosas de la Biblia, mejor si se saben, pero decir, el verbo abreviado. Y San Francisco de Asís le reñía a sus sucesores, diciendo, no prediquéis tantas palabras, verbum abreviatum, lo decía en latín, palabra abreviada. Pienso que también esto tiene una función como pastoral y de nuestros grupos de acción católica o de apostolado seglar o de reflexión cristiana, para decir, y esto lo subraya. Tanto es un texto precioso para decir, hasta en un momento actual de crisis de la fe, de lo que cuesta transmitir la fe a la gente joven o de gente que lo ha dejado, ¿cómo podemos? ¿Qué es lo primero que hemos de anunciar? Que es una palabra, aunque sea breve. Y en ese sentido quiere decir que el centro de la fe es esta palabra breve. Otro punto importante de esta reflexión es un tema también dedicado de la inspiración y de la verdad de la Escritura. Esto que planteaba este obispo latinoamericano para decir, bueno, pero la Biblia ¿cómo se debe entender? He de decir que uno de los textos más duros de la Verbum Domini, que está un poco adelante, en el número 44, quizás un lugar donde parece que el Papa no esté enfadado, pero casi. Porque también tiene derecho a estarlo, ¿no? Diciendo, no podéis entender, o sea, decirlo así, que decir enfadado en este sentido. No interpretéis de esta manera. No interpretéis de esta manera, porque esto, la Biblia no es esto. Cuando en el número 44 dice que la Biblia no es un dictado, no es palabra por palabra. Pero uno dirá, entonces ¿cómo se ha de entender?
va contra lo que se llama la lectura fundamentalista. A veces que hemos oído de alguna vez de los testimonios de Jehová, los testigos de Jehová, o otras, o sea, con todo el respeto, con toda la gente. Pero no solamente, ahora en el momento actual también hay cristianos que a veces esta lectura fundamentalista, esto de los 7 días, es decir, pero de alguna manera, es un texto muy duro para decir, no, hombre, no habéis entendido nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una comprensión de la palabra de Dios. ¿Por qué decimos palabra de Dios después de proclamarla en la Eucaristía? A las 3 lecturas. Porque decimos que es palabra inspirada de Dios, no es una palabra cualquiera, no es una palabra que alguien se ha inventado, sino que es una palabra que la Iglesia considera que tiene inspiración. ¿Qué quiere decir? Que es Dios mismo que la ha iluminado para que tenga un estatuto especial. Es palabra diferente de una palabra muy bonita que hemos escuchado de un poeta o de un padre o de un teólogo no, es palabra de Dios. ¿Por qué es inspirada? Inspirada quiere decir que Dios le ha dado. Sabéis que todas las grandes religiones tienen un libro sagrado inspirado también. El Corán es considerado inspirado por Dios, por Mahoma. Como los cristianos, en este caso estamos unidos católicos y protestantes y ortodoxos, ¿qué queremos decir cuando se habla de inspiración? Recordad, seguramente lo sabemos, la manera que normalmente entendemos inspiración es que no hay ningún error. Es verdad. Es decir, que sabemos que en la palabra de Dios no hay error. Y esa es la forma en la cual se ha planteado y se plantea por tanto no hay error. Pero claro, las definiciones negativas, sabéis que no acaban de ayudar siempre a comprender las cosas. Y el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum 11 es un número que os aconsejaría muchas veces los que hacéis catequesis o tal para explicar, o dais clases de religión, para explicar bien, explica qué quiere decir la inspiración, que es palabra de Dios. Dice, ¿qué está en la Biblia? La verdad sin error, por la causa para nuestra salvación. O sea, es una forma positiva, no negativa. Biblia, inerrante, por tanto es inerrante. No, lo que hay en la Biblia es la verdad para la salvación. Y esto es verdad, no hay error. ¿Qué quiere decir esto? Que no hemos de buscar en la Biblia verdades históricas, antropológicas, biológicas, porque no son el objeto primero de la palabra de Dios, sino la palabra de Dios, sobre todo lo que quiere comunicar a través de su lenguaje, de su tiempo. Por ejemplo, los 7 días de la creación, ¿qué nos quiere nombrar? Que el hombre y la mujer fueron un lugar fundamental de la creación, diferente de los otros seres vivientes, porque Dios les dio el espíritu, el alma. Aquí está la verdad para la salvación, la diferencia que Adán y Eva ven entre los animales y Adán y Eva, que tienen, dice así, el espíritu. Esta es la verdad para la salvación. Quiere decir que subrayar, y esto ya sé que es un poco de cambio de mentalidad, que hace 50 años que está dicho en el concilio, no es nada nuevo, estoy diciendo nada nuevo, pero me di cuenta en el sínodo que hasta había obispos, y se puede decir con toda sencillez, que no se acordaban de lo que decía el concilio. No se acordaban, tenían una visión muy fundamentalista de la Biblia, muy técnica. Yo creo que aquí está un tema clave, y os ruego que cuando leáis la Biblia en los grupos se tenga presente esta cuestión, que es fundamental. Lo dice la Biblia, no lo dice un teólogo y ahora aquí, no es alguien ni progre ni conservador, no, lo dice el magisterio de la Iglesia, y el Papa lo ha repetido, este Papa, muchísimo, cuando dice que no es un dictado. Lo hace, la Biblia lo escribe según el estilo de aquel momento, que no era hacer un cine o una televisión de una persona, sino buscar elementos. Pongo un ejemplo muy claro,
muy asequible. Habéis visto que hay dos narraciones en los evangelios de las bienaventuranzas. Dos, solo. Mateo y Lucas. Mateo nos dice, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque ellos tendrán el cielo. Bienaventurados, más adelante dice, los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Lucas, en cambio, dice, bienaventurados los pobres, a secas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, a secas. Entonces uno se pregunta, estos biblistas, ¿no? Estos biblistas, y antes y otros, ¿y qué dijo Jesús? ¿Y qué es la verdad? Lo que dice Mateo, cuando los dos son evangelios, palabra de Dios, no son improvisaciones. Miremos a quién se dirigían Mateo y Lucas. Mateo y Lucas, cuando querían explicar el mensaje de Jesús, eran conscientes, como nos pasa a nosotros cuando hacemos catequesis. Es diferente hacer catequesis a unos chavalicos de 7 años que a los de 12, o unos catequesis a gente no creyente, pero que les interesa, o cuando vamos a casa y la abuelita nos pregunta, pero niño, ¿qué has hecho hoy? Decimos lo mismo, pero nos adaptamos a la persona que está allí delante. Mateo está delante de una comunidad de palestinos. Los palestinos, como ahora, son gente pobre. Si les dice, bienaventurados los pobres, dicen, yo ya soy pobre, ya soy bienaventurado. Si les dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed, yo tengo hambre y sed, somos bienaventurados. No, Mateo dice, no, Jesús, cuando dijo bienaventurados los pobres o hambre y sed, subrayaba también una dimensión espiritual. Tanto no basta la dimensión material, puramente material. ¿Qué pasa con Lucas? Lucas nos encontramos más cómodos, porque Lucas se dirigía a gente como nosotros, en general, ya un poco más de una familia o de una situación económica un poco más bienestante. Y Lucas dice, esto sí les digo, bienaventurados los pobres en el espíritu, yo de espíritu toda pobreza, pero de material ninguna. Yo, hambre y sed de justicia toda, pero hambre y sed nunca. ¿Qué quiere decir? Que ellos intentan ver el mensaje de Jesús, la verdad para la salvación, que es la pobreza en el espíritu, y adaptarla para que la gente lo entienda, la comunidad a la cual va. Y en ese sentido nos interesa, por tanto, aquí está la lectura no fundamentalista. Decir, bueno, ¿quién lo hizo? ¿Lo explicó este? ¿Lo explicó otro? No, los evangelios tienen interés en que el mensaje de Jesús sea vivo e interpelante. No puramente decir, dijo esto, dijo lo otro. No, los evangelios nunca son narraciones anónimas. Pues sí, interesante. No, siempre son interpelaciones. Y fijaos, este ejemplo lo pongo muchas veces porque es tan excelente este de las bienaventuranzas para subrayar esto de la verdad para la salvación. La verdad para la salvación. Y en ese sentido, por tanto, tenemos un elemento, a mi parecer, importante para entender esa cuestión. Y de hecho, el sínodo habló mucho de la inspiración y de la verdad. Y el Papa dice en la exhortación al final, os pido que estudiéis más el tema. Porque claro, los latinoamericanos y también un grupo de norteamericanos pidieron al Papa cómo se podría hacer para que esta gente que lee de una manera fundamentalista la Biblia pueda leerla sin que se piense que es un invento, a partir de esa dimensión de descubrir la verdad para la salvación. Sabemos que no es fácil. Y a veces nos ha pasado también a nosotros. Seguramente que muchos de ustedes han estado en alguna conferencia que ha dado la parroquia y con toda buena fe el párroco ha llamado a un biblista y al terminar dijeron, que es complicado eso la Biblia, dejemos estar. No puede ser esto. Es decir, que no lo hemos explicado bien. Porque no se trata de complicar, sino de ayudar, pero dar como estos criterios, podríamos decir, más concretos. Y esta es la preocupación. La otra preocupación que está, y es el texto más largo de toda la Verbum Domini, es cómo interpretar la Biblia. Va muy ligado a la inspiración. ¿Cómo interpretarla? Claro, hace 20 siglos o más siglos que fue escrito la Biblia.
el Antiguo Testamento más, otros 20, etc. Entonces, es decir, ¿cómo se puede interpretar? Ya se ha de decir que el Papa actual había hablado diversas veces de ese tema. Si a usted, algunos de ustedes que seguramente sí conocen su libro precioso, titulado José de Nazaret, no lo hace como Papa, Jesús de Nazaret, José Benedicto, Jesús de Nazaret, en el prólogo ya lo dice esto: cuidado con una interpretación puramente exegética o literaria. La Biblia no es puramente un libro de literatura, que lo es, sino que es un libro de fe, de creyentes. Y por tanto, además del estudio, que los que estudiáis Biblia lo habéis visto, el estudio de las formas, el estudio de la historia, toda esa dimensión que se debe hacer de la lectura, ha de haber siempre una lectura bíblica. No es puramente un libro como quien lee algún libro de Cicerón, de César, antiguos. Hemos de usar los métodos, pero la palabra de Dios continúa siendo hoy. O sea, cada vez que leemos la Biblia no fue palabra de Dios, sino que es palabra de Dios. Y por tanto quiere decir que vuelve a estar. Y es una lectura creyente. Y por eso, ya lo verán con la profesora Núria Calduch, la gran insistencia del sínodo en la lectio divina, que hace unos años que se está moviendo, que es un cierto movimiento para los católicos, sacado de los monasterios, sobre todo para decir, hemos de leer lectio divina, quiere decir lección creyente. Esto se ha de traducir así, porque lectio divina dice lectura divina de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir lectura divina? Lectura creyente. Evidentemente que uno cuando se divierte, está en casa, puede decir, me voy a leer las historias del Éxodo. Perfecto. Pero cuando estoy en liturgia, cuando estoy en oración, no puedo leer puramente el Éxodo como quien lee una historia, sino como el paso de Dios a través de una historia. En fin, aquí llegaríamos a muchos elementos, pero me parecía que era importante, y es aquí donde hay como observaciones importantes para no tener miedo de leer la Biblia. No tengáis miedo, aunque no hayáis estudiado nunca Biblia. Mejor si la estudiáis, Pero decir, no se ha de tener miedo. Si decís alguna tontería, ya habrá quien esté allí que os diga, estás diciendo una tontería. O sea, pero no porque pueda uno decir una tontería, dejemos, no puedo leerla. En ese sentido pienso que es importante, el Papa nos dice en la Verbum Domini la necesidad, porque no conoce la Biblia, no conoce la palabra de Dios. Claro, esto nos lleva a otro punto importante, que es ligado con este y con el de la verdad y la inspiración. Pero, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Por qué es interesante la palabra de Dios? Yo leo palabras de poetas, de autores sagrados, de Santa Teresa. ¿Y por qué de leer textos de la Biblia? Yo creo que aquí hay una reflexión que convendría que los católicos también tuviésemos clara progresivamente. Cuando decimos palabra de Dios, queremos decir, bueno, la Iglesia quiere decir, no es una cosa mía, que es palabra que solo Dios puede decir. Y uno dirá, no, pero se la leemos nosotros, sí. Dios la dice a través de los textos sagrados que la Iglesia ha reconocido. Pero lo que hay aquí es diferente que cualquier otro libro, aunque sea, por ejemplo, el plan pastoral de la diócesis, que está muy bien. Pero esto no es palabra de Dios. Lo que dice el Papa no es palabra de Dios, aunque sea muy importante. Lo que es palabra de Dios es solo esto que es la palabra de la Biblia. ¿Y por qué? ¿Por qué es palabra de Dios? Porque, en definitiva, la palabra es de Dios porque dice lo que solo Dios puede decir y puede actuar. Solo Dios puede decir y actuar lo que es lo que nos salva, lo que nos da vida, lo que nos da esperanza. Él toca el corazón de cada persona en aquello decisivo que nadie más nos puede salvar.
O sea, hemos de tener muy en cuenta, ya sé que es un tema que sería muy interesante poderlo trabajar y después en algunas preguntas podéis incidir, es centrar siempre, a ver, cuando yo leo un texto, cuando lo escucho el domingo, a ver, ¿qué es lo que hay aquí de salvación? No de narración divertida. Por ejemplo, el domingo pasado era divertido aquello, del César. Divertido porque aquellos querían atrapar a Jesús y Jesús no se deja. Pero uno va a decir, cuidado, que la anécdota preciosa no nos haga perder el contenido fundamental. ¿Cuál es el contenido final? Y a Dios lo que es de Dios. Esto nadie lo puede decir. La palabra de Dios es palabra porque toca el centro de nuestra vida. Uno dirá, hombre, no es fácil, de acuerdo. Por eso conviene hacer una lectura de la palabra de Dios global y en clave, como veremos mañana, si Dios quiere, litúrgica. Pero ya doy el ejemplo. ¿Cuál es el momento más importante de lectura de la palabra de Dios? El día en que las dos mesas, sabéis que el concilio habla de dos mesas, no de una. La mesa del pan y el vino eucarístico y la mesa de la palabra. Cuando estas dos mesas tienen el mismo manjar, es el día más importante del año. ¿Qué manjar tienen? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, el día de Pascua. ¿Qué manjar tiene? Jesús ha resucitado, nosotros somos testigos. El día en que las dos mesas dicen lo mismo, que es el centro de la fe, aquel día es el más importante del año, día de Pascua. Y por eso durante siglos, como sabéis, hasta el siglo IV no hubo Navidad, solamente había la Pascua. Y los domingos eran Pascuas semanales. Para sobre lo más importante de la fe es la resurrección de Jesucristo, en cuanto nos lleva a nosotros también la resurrección, no solamente en la vida final, sino en cada situación cotidiana de egoísmo, de injusticia, de pecado, que Él nos da fuerza. Tanto podemos decir, la palabra, por esto la Eucaristía es tan interesante, el año litúrgico, porque nos organiza, podemos decir, la lectura para ir tocando los temas claves de la salvación. A mí me gusta mucho lo que hacen, la exclamación que hacen los portugueses, me sorprendió. Los portugueses en la misa normalmente, es el texto oficial, en vez de decir palabra de Dios, alabamos Señor, dicen palabra de salvación, palabra de salvación. Perfecto. ¿Por qué palabra de Dios? De Dios. ¿Y por qué? Está muy bien esta palabra de salvación. Para decir, es esto lo central. Y entonces, cuando preparamos homilías en grupos, para preparar las homilías, cuando leemos la lectura de la Biblia, siempre hemos de tener esta perspectiva de la salvación, de lo nuclear. Y por eso es importante tener una lectura de la Biblia, eso nos llevaría más lejos, pero ya lo podéis hacer en vuestros cursos, de ver el centro de la Biblia, como es la Pascua. Y a partir de la Pascua, las otras fiestas, en cuanto tocan el centro o un lado, serán importantes o no tanto, porque tocan el núcleo. Pero claro, la Pascua, estamos tan acostumbrados a la Pascua que nos parece normal. No es nada normal decir que después de la muerte no hay muerte, sino que hay vida. Es la gran novedad, la absoluta novedad, y que esto es don de Dios. Solo Dios puede decir que resucitaremos. Nosotros no, somos incapaces. Lo máximo que los médicos nos pueden ayudar a alargar la vida, pero no a superar la muerte, a que sea camino de vida. En ese sentido, por tanto, y voy terminando para así poder tener un poco de conversación. Ya sé que el tema es interesante, pero ya. Y finalmente, un punto final, un punto de los elementos importantes que salen aquí, que es el poner de relieve que esa dimensión de la palabra tiene también una dimensión de acogida. Hay toda una parte dedicada a la respuesta a la palabra de Dios. Y por tanto, una dimensión, la respuesta a la palabra de Dios, el número 22 y siguiente, cuando
Dios escucha al hombre, fijaos, número 23, y responde a sus interrogantes. Tanto la palabra de Dios no es, ahora mira, sale esto, no me toca, sino que la palabra de Dios es salvadora porque responde a los interrogantes. Dice el texto, número 23, en este diálogo con Dios nos comprendemos a nosotros mismos y encontramos respuesta a las cuestiones más profundas que anidan en nuestro corazón. La palabra de Dios no se opone al hombre ni acalla sus deseos auténticos, sino que los ilumina purificándolos y perfeccionándoles. Solo Dios responde la sed que hay en el corazón de todo ser humano, como la sierva, aquella canción que hacíamos del Salmo, ¿no? La sierva sedienta, ¿no? Esta imagen. Y termino con una cita. El Papa, sabéis que él estudió, los profesores alemanes han de hacer 2 tesis, y su segunda tesis doctoral fue sobre San Buenaventura, y por eso el Verbum Domini cita mucho a San Buenaventura, porque el Papa es especialista en San Buenaventura. Y aquí hay un texto precioso, el número 23, en esta línea. Dice San Buenaventura: el fruto de la Sagrada Escritura no es uno cualquiera, sino la plenitud de la felicidad eterna. En efecto, continúa San Buenaventura, la Sagrada Escritura es precisamente el libro en que están escritas palabras de vida eterna, para que no solo creamos, sino que poseamos también la vida eterna, en la que veremos, amaremos y seremos colmados todos nuestros deseos. Fijaos qué bonito. Esa correlación entre lo que dice la palabra y nuestras expectativas. Y en esto termina esa parte con una referencia que ahora no puedo leer, pero preciosa, a María, que le da 2 títulos nunca dados a María: Madre de la Palabra de Dios y Madre de la Fe. Son expresiones para subrayar esa cuestión, cómo acogió de tal manera la palabra que se hizo carne en ella. Está subrayado tan fuerte de que la palabra no es puramente la palabra que se la lleva el viento, sino que para la Biblia la palabra es encarnación, es palabra, es obra, es experiencia. Y en María se tomó tan en serio la palabra que se hizo encarnación. Y dice el sínodo, terminando en este número, hablando de María, en el número 28, todos tenemos vocación de ser como María, de encarnar, hacer carne. No encarnaremos a Jesús, pero sí que encarnaremos su presencia en nuestro mundo. Bien, pues vamos a hacer, si queréis, un turno de preguntas, de aquellos aspectos que queráis destacar o que os... Por favor, lo que queráis preguntar, levantáis la mano, hacéis la pregunta y el Padre Salvador contestará a todos los que hayan preguntado en la primera ronda. En voz alta, por favor. Yo hace 2 años me propuse leer la Biblia entera, empezando con los primeros y por la fecha que es el primer capítulo. Me leí el Antiguo Testamento, tardé más de un año en leerlo. No lo entendía, además de no entenderlo, me horrorizaba lo que leía. Eso de una noche pasar a cuchillo 25.000 personas, que en aquella época había menos personas de lo que decía allí, porque entonces se rematarían todas las personas. Con la población que había en aquella época, no podían pasar 50.000 personas a cuchillo, y el que lo vio lo sabe porque lo decidió. Algo así dice al primer capítulo. Yo me horroricé de leerlo todo el Antiguo Testamento. Todo lo que ha dicho, esta no es tan preciosamente dicho, para el Nuevo Testamento yo lo entiendo y naturalmente que estoy de acuerdo. Pero todo eso que nos ha dicho vale también para el Antiguo Testamento, o es que la redacción es simbólica,
¿O es que le tuvieron de imaginación? ¿O es que no lo entiendo? ¿Alguna pregunta más, por favor? Ha preguntado si lo que ha dicho en la conferencia se puede aplicar exactamente igual a algunos pasajes del Antiguo Testamento que parecen violentos, difíciles de digerir. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Comenzamos la respuesta, después así se va calentando el ambiente si hay preguntas. Yo creo que es muy pertinente lo que usted ha dicho, y es verdad que la lectura del Antiguo Testamento no es fácil. Hay toda una parte en la Verbum Domini que lo explica. La lectura del Antiguo Testamento solo se puede hacer de una manera global, y viendo que ha llegado su perfección en el Nuevo Testamento. Sola no tiene valor. Tiene valor como pedagogía, dice el Concilio. Es la pedagogía. De alguna manera, la Iglesia siempre ha sido reticente a eliminar el Antiguo Testamento. Es decir, que hubo un tiempo, siglo III y IV, que Celso le dijo a Orígenes: mira, como es tan complicado, no hemos de leer el Antiguo Testamento. Es la tentación. Y de hecho nuestros amigos ortodoxos casi ni leen el Antiguo Testamento por esa cuestión. Con todo, la Iglesia católica, la latina sobre todo, subrayo que a pesar de todo es un camino de pedagogía, pero que uno no se puede quedar en ello. Por lo tanto, yo nunca aconsejo comenzar con el Antiguo Testamento, nunca, sino con el Nuevo y a partir del Nuevo. Fíjense, la liturgia es maestra de la vida, la liturgia. ¿Qué hace? El hilo conductor no es el Antiguo Testamento, es el Nuevo Testamento. El Evangelio, cada año, o Mateo, o Marcos, con Juan y Lucas. Y entonces textos del Antiguo Testamento seleccionados de los más importantes. No los pone todos. Más aún, si ustedes leen la liturgia o rezan la liturgia de las horas, verán que en algunos salmos, que son los más terribles, la Iglesia no los pone como liturgia de las horas. Tanto ya hay una cierta pedagogía diciendo, sí, globalmente vale, pero hay cosas realmente excepcionales, y que si no se hace desde un planteamiento del Nuevo Testamento, solo este valor de decir, eran tan terribles como nosotros, pero a pesar de ser terribles, y mucho más, pero usted explíqueme el nazismo y todo esto, no sé si hay también cosas terribles muy parecidas allí. Es decir, es un poco lo que se llama el espejo de la condición humana. Es verdad, pero siempre aconsejaría comenzar, porque yo siempre soy partidario, aunque esto ya veo que los biblistas nunca lo hacen, a explicar primero el Nuevo Testamento, porque la Iglesia primero reconoció el Nuevo Testamento y comenzó a recuperar el Antiguo como camino privilegiado para entender a Jesús. Pero tiene razón en ese sentido, mejor que comience con el Nuevo. También. Pero mire, no, aquí no. Lo que dice la señora me parece un texto importante. Dejadme decir una palabra que no la he dicho, porque cuando Lumen Gentium, de Iberum, habla de un aspecto que fue revolucionario para los católicos. Cuando Pío XII, Papa Pío XII, el año 1943, hizo una encíclica en que dijo: católicos, habéis de tener en cuenta los géneros literarios. ¿Qué quiere decir géneros literarios? Que cuando escuchas una poesía, es una poesía. Que cuando explicas una fábula, porque hay narraciones que son fábulas, es una fábula. Cuando escuchas una carta, es una carta. Y por eso aconsejo a las celebraciones y cuando hago alguna monición, que aparte de explicar la monición, en la liturgia, ahora vamos a escuchar una poesía. Y en una poesía uno está así. Si escucho una carta, escucho de otra manera, porque no solamente es el contenido, sino que es el género literario. Esto que nos parece revolucionario es reciente para los católicos. Y Lumen Gentium 12 lo repite: cuidado, los géneros, es decir, la forma como lo explicaban, que es muy diferente que la nuestra. Y también es exagerada.
porque era una forma de explicar historias y de explicar cuentos. Si me permite, Salvador, una palabra. Sí. Seguro que hay muchas personas que tienen la misma experiencia que usted. Por eso en la diócesis se ofrece una excelente introducción que nos ayuda a leer todo esto en la Escuela de Teología, en la Escuela Teológica Beato Manuel González, la antigua Escuela de Agentes de Pastoral, a la que yo invito a todos los que tenéis ganas de mejorar y de facilitar la lectura, que os vayáis apuntando y veréis cómo vais a disfrutar y parte de estos problemas les van a ayudar a abordar. ¿Una pregunta más? Sí. Perdona, primero de atrás. Ahora, en estos días justamente, asistimos al anuncio del año en el que se inicia la nueva evangelización o se celebra esto. La pregunta un poco va dirigida ante este reto, que es el reto petén que se nos acerca, sobre todo en Europa. ¿Qué papel, según su criterio, a ese nuevo diálogo a los europeos, qué papel juega la palabra de Dios y también por su interés? ¿Qué contraste podría tener o no debería tener con aquel primer anuncio a los europeos en su tiempo? Gracias. ¿Pregunta? Bueno, yo veré a continuación la misma pregunta que de esta señora, pero yo referente al Nuevo Testamento, pero a lo que no son los evangelios. Por ejemplo, las cartas, la Apocalipsis, el Hecho de los Apóstoles, ¿qué importancia tiene? ¿Alguna pregunta más? Vamos, yo quería decir que las cartas de San Juan, las cartas de... no sé, yo lo entiendo, y de San Pablo, estas últimas semanas que te han leído, lo de la justificación por la fe, pues me he quedado... A ver, quizá hable otra más. Sí, hablo yo, Antonio. Veo allí detrás, aquella señora. De los que estamos aquí somos agentes de evangelización en la escuela, en la catequesis, con niños, con jóvenes y con adultos. En mi caso es más con niños, también con jóvenes, pero sobre todo con niños. Yo me encuentro, por ejemplo, en la escuela niños que en sus casas ya no les hablan de Dios. Sin embargo, por suerte para ellos, la mayoría están apuntados a clases de religión. Sus padres quieren que otros, a lo mejor le hablemos de Dios, quizá por tradición. Pero en contraposición ellos encuentran que la sociedad europea, pero en concreto también la española, en la última década, se ha descristianizado totalmente. Y es bien difícil cuando, me imagino que también pasará con catequesis de comunión, evangelizar, los padres los llevan, pero luego entroncar al niño con la familia y ver que hay disparidad de valores, que ya no reciben igual. Bueno, pues en ese sentido, porque los niños sí son muy receptivos a la palabra de Dios. Tú les das la Biblia con algo muy sencillo, a partir de 8 o 9 años, les enseñas a buscar citas bíblicas a modo de juego y luego le aterrizas en una frase y los niños encantados. Y son muy sensibles al hecho religioso, pero luego en la casa se encuentran otra realidad. Así que veo que los laicos en ese sentido lo tenemos crudo, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Como dar esa respuesta. Gracias. Intento responder a estas tres y después continuamos. Primero, yo una pregunta que me ha interesado mucho y que sería un tema además... Es decir, que es un tema que comparto mucho porque también estoy metido en eso, que no lo he puesto en mi currículum, en el nuevo Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización y por tanto de esa cuestión. A ver, yo pienso que la situación actual,
cuando el Papa habla de nueva evangelización, sabéis que habla de Europa. Aquellos países que tradicionalmente fueron evangelizados, pero que nos hemos cansado del Evangelio o ya lo olvidamos, ¿no? Él habla. Y por eso el único cambio que ha hecho el Papa, cosa importante, en la curia romana es hacer un instrumento precisamente para esta cuestión. Bien. Por tanto, quiere decir que aquí hay una urgencia sin duda fundamental. Yo estoy convencido que aquí hay un tema importante a reflexionar, que es doble. Primero, explicar, me parece que hemos pensado tanto que es normal ser cristiano, al menos la manera en la cual, que hemos olvidado poco la novedad cristiana. Es decir, ¿qué quiere decir la novedad cristiana? Que evidentemente creemos que en Jesucristo podemos saber lo que es ser hombre y mujer en serio. O sea, nosotros, los cristianos, el Concilio lo dice en un texto que es el más citado de todos los padres: el misterio de la persona humana solo se aclarece en Jesucristo. Yo creo que hemos hablado poco en las catequesis y tal, y los curas y los teólogos, no es una acusación a nadie, lo mismo, de suponer, como en la cultura española y en la cultura europea sabe, hemos de decir, pero ¿por qué vale la pena creer en Jesucristo? Yo también me encuentro ahora unos padres otro día que me vienen, bueno, ¿por qué bautizar? Todos somos hijos de Dios. ¿Por qué ir a misa si en casa hacemos una oración? Un poco, yo pienso que esa es la cuestión. Por lo tanto, aquí hay un tema de agudizar muy en serio, es decir, hemos de hablar los porqués. Pero ¿por qué vale la pena? ¿Y por qué vale la pena esa novedad? O sea, nosotros pensamos que, creemos, no solamente pensamos, que en Jesucristo aprendemos a ser persona humana plena. Otro dirá, yo no lo creo, y lo respeto. Pero los cristianos, la novedad cristiana, tanto sería subrayado, pero sería más largo. Por eso se llama nueva evangelización. No porque sean los contenidos diferentes, sino porque se va a decir que es nuevo. No es lo normal, no. Actualmente no es normal casarse por la iglesia, ya, en muchos sitios. No es normal tanto bautizarse. ¿Qué quiere decir? Hemos de acentuar que es nuevo esto. Aunque en un tiempo y muchos siglos fue normal, no era nuevo, era lo que tocaba. Por tanto, el subrayar, esto sería un tema más de reflexión, más iría más allá, pero es un tema interesante. Yo creo que es una de las cuestiones que nos plantea decir, hemos de acentuar más el por qué. ¿Por qué vale la pena ir a misa? O pues a misa, bueno, pero ¿por qué? O sea, el agudizar el ingenio para decirlo, pero en la respuesta estaría el tema de la novedad, pero sería un tema largo, solamente lo apunto como algo que quizá os pueda sentir. Si os interesase, en el ultimísimo número de Fase, de la revista del Centro de Barcelona, he hecho un artículo precisamente sobre este tema, porque estoy preocupadísimo, porque es la pregunta que ahora nos estamos haciendo. Cuando la gente dice, no, bueno, somos buenas personas, ya basta. ¿Y cuántos padres de vosotros, o padres, o abuelas, o abuelos, te vienen, mire, yo he educado bien a mis hijos, uno es cristiano, el otro no, pero es muy buena persona? Perfecto que sea buena persona. Pero nosotros no solamente queremos que la gente sea buena persona, creemos que tenga una referencia a Jesucristo. ¿Cómo hacer que respetando, sin forzar a nadie, ¿no? Pero sí diciendo, no, pero es que merece la pena, además de ser buena persona, tener una referencia, porque es el que nos enseña en el fondo que es ser buena persona. Pero vaya, aquí estaría un tema. Yo pienso que esto es urgentísimo, a mi parecer. Bueno, segundo punto, los textos básicos, aquello que decía usted sobre los textos que no son los evangelios. Ahora, un tema un poco más complejo, porque las cartas paulinas de San Pablo, las cartas de Juan, que usted dice, son lo que llamo yo de segunda generación, con todo el respeto de un hombre que lo explica en el centro. Por tanto, segunda generación en el sentido mejor de la palabra. Es verdad que hay algunas cartas que se entienden enseguida, pero no todas, porque no son narrativas. Los evangelios, aunque a veces son complicados, tienen la ventaja que son narrativos, son cuentos, y por eso el Señor hablaba muy bien de los chavales, lo entienden mejor que nosotros,
porque son cuentos en el mejor sentido de la palabra, narración de parábolas. En cambio, las cartas no son más elaboración. Y evidentemente usted ha dicho, el texto de Romanos 9:11 es dificilísimo, porque es la gran cuestión de decir, ¿cómo es que siendo elegidos los judíos se da preferencia a los no judíos? Es complicado. Es decir, y por eso lo hacemos poco los curas, pero la liturgia lo dice, que a veces no es necesario leer la segunda lectura en los domingos, pero no para ir más deprisa en la misa. Sí, sino por decir, bueno, hay un proceso. Y yo pienso que en el momento actual a veces conviene decir, centrémonos en el Evangelio y en lo que el Antiguo Testamento ayuda al Evangelio. Y otro año ya nos centraremos en lo otro. Pero vaya, son temas para plantear interesantes. Y después este tema que usted ha planteado de la designación, lo difícil de la catequista. Solamente una respuesta, pero muy fácil, pero que la creo profundamente. Yo creo que en momentos de transición como estamos, de ciertas dificultades en transmisión de la fe, nos hemos de centrar en Cristo, por Cristo y en Cristo. Y si no podemos explicar otras cosas, no las expliquemos. Es decir, yo creo que la centralidad de Jesús de Nazaret, hombre entre los hombres, profeta, hijo de Dios, muerto y resucitado, ha de tener absoluta prioridad. Y ya llegarán otras cosas. Es decir, de alguna manera, a mi parecer, aquello que decía antes del verbo abreviado. Pero si no, puede distraernos. Y a veces pasa a nivel político, social, cuando hablan los obispos nos da la impresión que hablan de cosas que distraen del centro, porque suponen que el centro ya lo trabajamos. No sé, siempre lo trabajamos. El tema más central, yo diría, pero también es discutible y sería un tema a trabajar, porque el tema de la catequesis es de subrayar esa centralidad absoluta del cristianismo en una persona, no en una idea. Evidentemente que esta persona da ideas, pero es la historia de Jesús de Nazaret. Vamos a otras preguntas. ¿Alguna pregunta más? Sí, dos. ¿Quién tiene la palabra? Yo me hago la pregunta misma y la pregunta. La gente, yo soy una persona de barrio, normal como cualquiera. La gente se apunta al ayuntamiento, a baile, a pintura, a música, y están encantadas con las compañeras que yo me lo paso. Le hablan a yo, ay, es verdad, me entra carne gallina, qué bien, es verdad. Vente a la iglesia. Ah, no, a la iglesia no puedo ir a la iglesia, que yo estoy en todos lados. Entonces yo me pregunto, ¿qué habría que hacer para atraer a la gente a la iglesia? Pregunta que qué habría que hacer para ayudar a que la gente que le puede animar el tema de Jesucristo se apunten a la iglesia donde dice que se aburre. ¿Puede contar a nivel personal algún caso de conversos de Lillán o de otras religiones en Barcelona, en Italia, con deseo de conocer nuestra fe, de entender lo que le ha pasado en su conversión y de su deseo de conocer la Biblia? Lo que ha preguntado la señora, claro, usted me pide preguntas del millón. Claro, porque evidentemente, no, es interesante. Yo pienso que aquí hay todo un proceso, evidentemente que en nuestra iglesia todos hemos de encontrar, pero evidentemente ahora sería más largo de poder contestar y también más problemático, ¿no? Yo pienso que aquí hay toda una cuestión más de fondo, de que estamos, a mi parecer, en una etapa, y por eso estoy tan contento de la Verbum Domini, porque nos lleva a los temas de los fundamentos. De los fundamentos. La Verbum Domini no habla de moral, de todo eso, no, porque dice, bueno, ya llegará la moral. Claro que hay una moral cristiana, evidentemente, pero centrémonos en lo fundamental para llegar, ¿no? Y, sobre todo, una cuestión que yo pienso que la hemos olvidado en esta línea de lo que he dicho antes, a mi parecer, que es esto, la parte que habla aquí de las respuestas. Es decir,
yo creo que deberíamos hacer unas catequesis y un diálogo en el cual se vea que la fe, que Dios responde de una manera gratuita, sorprendente, pero responde a las preguntas humanas. Yo creo que, o si no, nos saldremos del agujero. No es una cosa más creer en Dios. Nosotros creemos que es una cosa más, en el sentido mejor, pero que responde de una manera sorprendente que yo no podría generar. Esto que leíamos de las esperanzas, de los anhelos. Pienso que esta cuestión, que es importante, yo pienso en la catequesis, no solamente saber los 7 sacramentos, saber, pero ¿por qué 7 y no 10? Y cuando explica el Concilio de Florencia o Santo Tomás o Rahner, pues que son los 7 momentos importantes de la vida. O sea, también tener un poco, bueno, cuando aquello que dice uno, bueno, a mí me es igual, hay 3 dioses, pero si el Papa me dice 5, pues yo creo en 5. Tonterías. Pero quiere decir que no ha habido una reflexión para poder, no que lo deduzcamos de la razón, pero sí ver que es plausible. Aquello tan bonito de San Agustín sobre la Trinidad. Toda persona es mente, corazón y espíritu. Y como Dios está en todos los sitios, ha de haber un Dios para la mente, para el corazón y para el espíritu. Pero bueno, esto nos alargaría para hablar de la Trinidad. Para que entendáis, no, para decir un ejemplo precioso de San Agustín, que él hablaba a la gente y decía, la Trinidad, aquello de San Agustín famoso, que iban siempre, no entendían el misterio. Sí, la Trinidad es para decir que Dios está en todos, en toda la persona, no solamente en la cabeza, no solamente en el corazón, no solamente en el espíritu, sino en los 3, que en aquel momento era la forma de entender a la persona humana. Pero bueno, nos alargaría a otros temas, pero ya veis que aquí hay una cuestión clave. Esto que te preguntabas es muy interesante. El tema, sí que tengo experiencias de aspectos de conversos. Yo creo que hay una cosa clave que he encontrado en diversa gente en un trabajo que estamos haciendo en Barcelona de los recommençants, que decimos, de los que vuelvan a comenzar. Estamos en un trabajo pastoral de pequeños grupos de los que reencuentran, un poco en francés lo decimos porque se fue de moda, los que vuelven a comenzar, ¿no? Esa fascinación un poco por Cristo. Es decir, las religiones son anónimas, son el New Age, son cosas como etéreas. Esa centralidad que a nosotros nos parece obvia de una persona es algo que realmente fascina. Y por ejemplo, leer el Evangelio de Marcos, pues se queda, la primera vez que lo lees, el Evangelio de Marcos, la primera vez que lo lees, esa fascinación de la persona. Yo pienso que hay aquí un camino también. Y otro camino importante, obviamente, también es la coherencia de la persona que lo asume. Pero la coherencia que no quiere decir que aquella persona todo lo hace bien. Yo conozco uno que siempre me dice, suerte que alguna vez me has dicho que tú no haces bien las cosas, porque o si no, yo no podría ser de nada. No hay nadie que haga todo bien. Es decir, que la condición humana es condición también de pecado, de limitación. Yo pienso que eso es un tema que también sería largo de hablar. Si no hay una condición humana de acogida, no hemos de tener vergüenza de reconocer nuestros pecados, pero no para hablar, sino para ver que somos condición humana y que es gracias al Señor que somos capaces, a pesar de todo, de continuar. Y termino así. ¿Cuánta gente dice, claro, los católicos no sois buenos? Y es verdad. Y en cambio la Iglesia Católica es la buena. ¿Cómo puede ser que no seáis buenos? Cuidado. Nosotros creemos que la Iglesia Católica es la que tiene los medios plenos para la salvación. Esto es nuestra fe. Pero esto no quiere decir que los que estemos dentro seamos los buenos. Para estar dentro de la Iglesia solo se quiere ser bueno, no serlo, sino querer serlo. Querer serlo. No somos los mejores, porque conocemos gente que no está en la Iglesia y que son mejores que nosotros, ética y positivamente. Pero nosotros creemos honestamente que estamos en una comunidad que, a pesar de todas sus dificultades, de todos sus pecados, tiene los medios mejores. Y por eso, pero nosotros queremos estar
porque no estamos aún plenamente, estamos en camino. Por eso es muy importante decir, cuando uno está en la iglesia, está en camino, nunca está en la perfección. Y por tanto es una iglesia en la cual hay pecado nuestro, de los otros. No somos los mejores. El concilio, en Numen Gentium 14, dice cosa gravísima para los católicos. Dice, los católicos son los que tenemos los medios mejores y por tanto que seremos juzgados más duramente. Más duramente. Es decir, que para subrayar, la Iglesia es santa por los dones santos que tiene. Por uno dice, hombre, padre, pero no os ha dicho que la Iglesia sí que es santa. Por la palabra de Dios, los sacramentos, que son santos, a pesar de quien la lea o a pesar de quien celebre. Son santos. Pero los que celebramos, los que participamos, no somos santos. Somos en camino de ser santos. Y esto es lo que nos hace estar en la iglesia. Si no, apaga y vámonos. Gracias. Buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere, a las 7:30, para oír de nuevo la aportación del Padre Salvador. Gracias. Bueno. ¿Qué año se llenaba?